atrás. Okay. El cambio de modelo económico, la República Dominicana dependía toda la vida del comercio exterior, importaciones, exportaciones. Y éramos un país agrícola, eminentemente agrícola, que fue industrializándose y comenzó a surgir la agroindustria en el país. Y comenzaron a surgir por las leyes de incentivos que se plantearon en el año 68, 1968, y surgió entonces la zona franca, surgió antes de la zona franca los parques industriales, como por ejemplo el parque industrial de Jaina, el parque industrial de Herrera. Todas esas empresas comenzaron a surgir. Pero resulta que aún así había una gran dependencia de las importaciones, y casi todo lo que se producía y se produce en el país tiene un componente importado enorme. La materia prima, los empaques y una serie de partes del producto se importan. O sea, no se fabrican localmente, no se producen localmente. Entonces, ese modelo que se había seguido era la sustitución de importaciones. Es decir, yo importo un producto terminado, digamos que de Estados Unidos, de Japón, de cualquier parte, y bueno, te vamos a proteger a ti para que tú lo fabriques localmente. Entonces le ponían un impuesto alto al producto importado y eso le permitía al productor local comenzar a producir y a venderlo a un precio que en teoría debía ser mejor o menor, pero que en la práctica, por los manejos que siempre hemos tenido aquí, esos mismos productores después se convirtieron en importadores y entonces manejaban los precios y hacían que los precios se parecieran mucho, aunque la calidad era muy distante. Ese modelo que tuvimos nosotros que comernos muchísimos disparates que se fabricaban aquí, pues se rompió cuando en el gobierno de Leonel se cambió el modelo económico. Y entonces ese comercio exterior de esos impuestos a las importaciones y a las exportaciones se modificó por los impuestos internos. Y ahí surgió el ITEBI y una serie de impuestos más que antes no habían, que antes no existían. Entonces comenzó a decrecer los ingresos fiscales, que son los ingresos que entran al gobierno, con los cuales se supone ellos deben cubrir las actividades del Estado, pues comenzó a decrecer el comercio exterior porque se comenzó entonces prácticamente las exportaciones cayeron porque los rubros de producción nacional se vieron limitados porque vinieron los modelos entonces de libre comercio, la globalización y los acuerdos de libre comercio que se obligaron, el RD-CAFTA y otras cosas más, lo que le quitaban la protección al productor nacional. Entonces comenzó el desmonte de una serie de impuestos que supuestamente iban a traer beneficio al país, pero que no ha sido así. Por ejemplo, se supone que ya iniciando el año 2005 no se debería estar pagando impuestos a la importación por vehículos que vienen de ciertos lugares. Sin embargo, si usted compra un vehículo, se da cuenta que usted está pagando todavía el 300, 400% prácticamente de impuestos por la importación de un vehículo nuevo. Entonces, todo eso se suponía que era un desmonte arancelario que iba a favorecer en esos acuerdos de libre comercio, pero que la verdad cayó muy rápido porque el acuerdo de la globalización no pudo hacer paridad entre un país y otro, porque un país más productivo que otro, que tiene más calidad que otro, que puede fabricar mayor cantidad y con una tecnología más avanzada que otro, va a producir bienes y servicios a un menor costo. Y si yo lo que estoy es trayendo maquinaria obsoleta de otros países, que fue lo que pasó aquí con los parques industriales, entonces nosotros íbamos a tener una desventaja competitiva y nunca íbamos a poder competir. Y eso fue lo que pasó aquí con los parques industriales. Pero cuando se desmontó esta ley de incentivo y se comenzó con un modelo económico, pues se desprotegió la producción nacional. Y por eso usted veía la guerra entre los importadores y los productores, que todavía tenemos esa guerra. Mientras a lo que es la economía de servicio, que ahí están, por ejemplo, la zona franca, que no fabrican para la venta local, sino para clientes que están fuera del país. Una zona franca le conviene que el dólar suba. Sí. ¿Por qué le conviene que el dólar suba? Porque ellos mandan menos dólares
y con menos dólares compran más cosas. Correcto. Y entonces, ¿me entiendes? Sin embargo, nosotros internamente nos conviene que el dólar baje, porque si el dólar baja, entonces los productos y los servicios que pagamos deberían tener un precio más bajito. Entonces esa guerra la estamos teniendo y no se ha tenido una visión de Estado, sino una visión prácticamente de la plutocracia, donde lo que estamos teniendo es un embudo. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Pero dejando atrás ese modelo económico que es el que tenemos ahora, ¿verdad? Con el que estamos viviendo, se habla de una reforma fiscal. Y ese era el tema que a mí me estaba preocupando y que fue el diagnóstico que hizo el Fondo Monetario. Y sobre ese diagnóstico, que a mí me da la impresión que no es más que la interpretación que lo que el gobierno quiere hacer, pero en vez de decirlo yo, que lo diga el Fondo Monetario, en vez de decirlo yo, que lo diga el Banco Interamericano de Desarrollo, como si fueran pie de amigo, pues entonces ellos dicen una serie de cosas. Sí. Mientras tanto, yo he identificado y lo he denominado como el delito sistémico, un delito sistémico, o sea, el sistema nuestro, ¿verdad? En nuestro país, llámese presupuesto nacional, y todo eso, yo lo veo que son parte del delito. ¿Por qué? Porque en combinación con esos chacales, primero nos comenzamos a endeudar progresivamente, porque en la medida en que nos endeudábamos, iba a llegar un momento en que no íbamos a poder pagar, como estamos ahora ahorcados, como se dice, pero mientras nos endeudábamos, un grupo se enriquecía, que eran los que malversaban los fondos del Estado históricamente. Mientras tanto, se manipulaba el presupuesto. ¿Qué pasaba con esa manipulación? Que yo en el presupuesto nacional agregaba una serie de proyectos, aún sabiendo que no tengo dinero para poder financiarlo. Si no tengo dinero para financiarlo, porque los ingresos míos llegan hasta aquí, ¿verdad? Pero yo meto 4 o 5 proyectos más donde yo necesito dinero, ¿qué yo tengo que hacer para conseguir el dinero? O pongo más impuestos o me endeudo más. Y en ese cuento es que hemos estado en las últimas décadas, hasta llegar a un momento como el que estamos ahora, que se quiere forzar una reforma fiscal, pero con un presupuesto que es donde se planifica el déficit fiscal. Si tú eres el mayordomo, si tú eres el cabeza de familia y tú sabes que no puedes comprar un carro, ¿qué tú haces? Tú no lo vas a poner como que tú te vas a meter en un lío para comprar un carro y vas a dejar de darle comida a tus hijos. ¿Qué tú haces? Tú te arropas hasta donde la sábana te da, ¿verdad? Sí. Pero nosotros queremos cumplir con un presupuesto, porque acuérdate de que el presupuesto nacional tiene como ley de gasto, es decir, que es obligado a gastar. Como hay que gastarlo, no hay dinero, hay que buscarlo. Diablo. Y entonces, oye cómo es la vaina. Entonces, como hay que buscarlo, yo me endeudo o yo cobro más impuestos. Entonces, ¿qué? Ese endeudamiento, ¿verdad? Que tenemos, ¿dónde están? Uno se puede preguntar, si ha sido así históricamente, ¿verdad? ¿Por qué los dominicanos tenemos que pagar más impuestos cuando no se ha podido demostrar que ha habido una redistribución del ingreso a través de obras que la gente pueda decir, hicimos estas obras? Y sin embargo, hay 40,000 millones de pesos que el dominicano no sabe dónde están. Entonces, como hay que seguir operando y como hay que seguir ahora creando las bases, y tú te vas a dar cuenta ahora hasta dónde llega esto, pues entonces le pedimos ayuda a los chacales para que ellos sean lo que digan, para que no se diga que somos nosotros, ¿verdad?, los ejecutivos o los funcionarios que queremos meterle el cuchillo nuevamente a una clase media destruida precisamente por estas políticas económicas que han establecido, estas políticas de Estado que se han establecido. Entonces, ¿qué es una reforma fiscal integral? ¿Qué es lo que está planteando el Fondo Monetario? Está planteando más ingresos, ¿verdad? Y menos gasto, pero no es que ellos van a gastar menos en el sentido del gasto corriente ni del gasto público, no. Ellos están planteando reducir el gasto tributario, que ellos lo consideran un gasto, las exenciones de los impuestos. Por ejemplo, si tú tienes en tu salario una cantidad de dinero al año que está exenta de impuestos, un ejemplo, y se eliminan esos incentivos, esas exenciones,
pues entonces tú tendrías que pagar impuestos sin que te descuenten nada. Y hasta un salario de 15, 20 mil pesos pagaría impuestos que hoy no paga. Porque se supone que creo que hasta 35 mil pesos una persona no paga impuestos, porque hay un descuento de casi 450 mil pesos al año que se le descuenta del salario anual a la persona. Julián, Por lo tanto, hay salarios que quedan libres de impuestos, dime. ¿qué tú esperas de aquí en adelante con esa visita y que ayer se retiraron el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué le espera al país? ¿Qué le espera a los dominicanos? ¿Cuál es el próximo tablazo? Según tu pronóstico, tus investigaciones, ¿qué le espera a este país luego de esa visita? Yo pienso que estas son las recomendaciones del fondo, eliminar las exenciones. Yo puse un ejemplo de lo que es, por ejemplo, la exención al impuesto del salario, que quizás no le pongan la mano porque es demasiado sensible, pero hay otras exenciones. Por ejemplo, en Zona Franca hay una serie de exenciones. Hay algunas empresas que en su momento abrieron puertas en el país porque le ofrecieron como atractivo para la inversión extranjera. Mira, si tú inviertes aquí, te vamos a dejar exento de impuestos esto, esto y esto. Eso va a crear un problema con el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que es la base jurídica. ¿Hasta qué punto nosotros estamos honrando compromisos? Yo te atraje, tú invertiste aquí 20 mil millones de dólares en una planta, en una fábrica, en una nave industrial, y ahora yo te salto con que eso que no pagaba impuestos va a comenzar a pagar impuestos. Eso te crea un problema serio a ti, porque tú abriste puertas aquí, porque te iba a ser más barato, porque tú no ibas a pagar impuestos. Pero entonces ahora hay que pagar impuestos. Entonces, eso sería un problema para ese tipo de empresas si le quitan las exenciones. Pero, por ejemplo, lo otro es el incremento de la base tributaria del ITEVI. Hay una cantidad de productos que no pagan ITEVI que van a comenzar a pagar ITEVI. Por ejemplo, la educación, tú ibas hacia un seminario y pagabas 10 mil pesos, tú no pagabas impuestos. Pues ahora si tú, eso pagaría impuestos. De repente hasta una consulta médica podría pagar ITEVI, porque si amplían la base tributaria, esos servicios que estaban exentos, esos productos que no pagaban ITEVI o que pagaban poco ITEVI, porque había un producto que pagaban un 8%, un 10%, bueno, pues todos se van al 18%. Un ejemplo, más ITEVI para todo. Entonces, otra cosa es la eliminación de los subsidios. Y yo he sido crítico con el tema de los subsidios. Y ellos hablan de que bajen un poco el subsidio de la energía. ¿Qué vamos a esperar? Que va a subir la energía. ¿En qué porcentaje? No sabemos, pero la factura eléctrica que ha venido subiendo se va a disparar otra vez. Combatir la evasión es otra cosa. Incluso eso fue lo que más me motivó a llamarte hoy, porque temprano en la mañana yo recibí una llamada telefónica de un productor de otro programa. Estaba en el aire, es otro programa, y me hizo una pregunta, yo se la contesté, y después me quedé oyendo como 5 minutos, y había un invitado que era un abogado. Estaba hablando de los códigos y cosas así, y que, por ejemplo, existe cárcel para los que violan las leyes, ciertas leyes específicas, incluyendo el Código Tributario. Entonces, ¿qué significa? Que si una persona no puede pagar impuestos, de repente pudiera ser sometido a la justicia e incluso hasta caer preso. Eso es peligroso. Entonces, mientras tanto, el Fondo Monetario plantea combatir la evasión fiscal y todas las leyes que tengan que ver con impuestos, si se violan, tienen cárcel porque se consideran como un precedente de lavado, que eso fue un gancho en el que cayó la República Dominicana y que lo permitimos. Eso nunca debió permitirse, porque una persona puede caer en una morosidad por una situación financiera, por una situación de salud, y entonces no tiene dinero para pagar. No se trata de que yo soy un evasor, se trata de que no puedo pagar. Y eso le ha pasado a muchísima gente aquí, no con los impuestos, no, con muchísimas cosas. ¿Cuántas personas no se han visto en una situación que no pueden pagar la renta del alquiler de su casa por una enfermedad catastrófica que le ha pasado a un familiar? A cualquiera le puede pasar una situación así, claro. Ahí está el funcionario que debería tener la potestad de tomar una decisión de hacer una excepción. Pero no se trataría de una excepción, se trataría de que las leyes fueran justas. Y de ese es el tema que se ha estado hablando aquí. Leyes que sean justas. Ahora, sin embargo, no se combate la elusión, que no es igual que la evasión. Por ejemplo, la elusión no combate los paraísos fiscales. Ajá.
Entonces uno puede decir, bueno, pero entonces vamos a darle más presión a los que menos pueden, y a los que más pueden, no importa que lleven su dinero a paraísos fiscales. Por ejemplo, no se combaten los patrimonios que no se pueden justificar. Hay personas que se han hecho ricos en este país de un día para otro y no hay ningún problema, ¿verdad? Incluso funcionarios que han sido sustituidos, cambiados, cancelados, porque tienen una inclinación o porque tienen indicios de que pudo haber cometido un delito de cuello blanco, pero no importa, al fin y al cabo, con ese mismo dinero, yo hago mi campaña política y logro una candidatura, un escaño en el Congreso, sobre todo en el Congreso, porque ahí tenemos la protección parlamentaria, ¿verdad? De que tenemos impunidad. El fuero de la impunidad. Exactamente. Entonces yo robo y además de eso puedo negociar, ¿verdad? Si robé mucho, devuelvo un poco, me paso 3 años ahí en un resort, porque el que tiene dinero no es verdad que lo tratan igual que a un reo común. Y entonces, quizá a mitad de camino yo logre salir millonario con un dinero que no es mío, sino del pueblo. Ahora, todo esto que se pretende, la pregunta que yo me hacía era, ¿a quién volverá a joder? ¿Verdad? Y es sencillamente a una clase media ya empobrecida, a los pobres que no sean compañeritos, porque se supone que se quiere focalizar, es decir, todo esto que se quiere implementar, vamos a darle ayuda social focalizada, pero esa focalización no va a beneficiar a la clase media, porque si es focalizada, son personas que realmente están en un nivel prácticamente de indigencia, ¿verdad? O que son, ¿verdad? De la clase que sea, pero que son compañeritos. A eso le llegará su tarjetica X, Y o Z. Julián. Y no hay problema, porque con eso yo logro clientelismo y más votos para la próxima reelección presidencial. Dímelo. Sin salirnos de lo que nos preocupa aún más sobre la visita, entonces estamos metidos al medio con esta visita, recomendaciones de más impuestos, recomendaciones de subida de energía eléctrica por quitarle los subsidios. Entonces, tendremos a la vuelta de la esquina entonces una reforma abierta fiscal. Bueno, es que cuando se habla de reforma fiscal integral, yo no sabía honestamente cuál era el criterio, cuál era el significado. Pero el significado es que en lugar de buscar más impuestos, en teoría también se reducen los gastos. Mentira del diablo. Pero que no son los gastos, pero que no son los gastos corrientes, no es la nómina. No, es los gastos tributarios, es decir, las exenciones y los subsidios, que son esos gastos, pero que al final se revierten en un costo adicional para la población y para el ciudadano. Porque si yo le quito una exención a un producto que tú fabricas, vamos a suponer, tú trajiste dinero, viniste de China y abriste una compañía aquí, una fábrica, y tú vas a fabricar galletas de soda, sí, un ejemplo estoy poniendo. Un ejemplo, claro. Pero, exacto, y yo te voy a dar una exención a ti para que tú no puedas traer tu maquinaria sin pagar impuestos. Incluso te voy a dar una exención para que los primeros 2 años pues tú no pagas impuestos por la materia prima que tú vas a traer de fuera. Y de repente se quitan las exenciones, a ti te va eso a multiplicar tu costo unitario por galleta producida. Y si se aumenta tu costo unitario, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a transferir tu costo marginal al precio de venta. Al producto. Al final, ¿quién va a pagar? El consumidor final. Eso, el consumidor. Entonces, ¿qué va a pasar con esa galleta encarecida? Y vamos a suponer, porque este es otro problema, no es lo mismo un producto donde no haya un impacto inmediato en las unidades que se venden. Hay productos que aunque te suban el precio, tú lo consumes. Eso se llama elasticidad de la demanda. Hay bienes que son elásticos y otros que son inelásticos. Un bien elástico, automáticamente el precio sube, la demanda cae, porque la gente dice, espérate, déjame buscar productos sustitutos, ¿verdad? Que sean más baratos, pero cuando se trata de un bien inelástico, que tú lo necesitas como quieras, llámese un medicamento, por ejemplo,
donde tú, por ejemplo, eres diabético o utilizas un medicamento para la presión arterial, que es obligado que lo tienes que usar, o medicamentos que tú no puedes utilizar medicina genérica, porque tiene que ser el producto ético obligatorio, porque esa es la marca y ese es el producto. Subió de precio, ¿qué tú tienes que hacer? Buscar los cuartos, porque si no te mueres. Claro. Entonces, ese aumento de precio no responde a una caída de la demanda, por lo tanto es un bien inelástico. Entonces, son de las cosas que la gente no conoce, pero que impacta. Si tú tienes que, te suben a ti el botellón de agua a 200 pesos, tú tienes que beberte tu agua potable, No me voy tú a vas a pegar de comprar la como llave. quieras. No, tú vas a comprar como quieras los 5 galones los 5 botellones que tú compras toda la semana. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, si le ponemos un impuesto a esa agua potable, que puede ser, porque si esto no paga impuestos ahora y ahora todo va a pagar ITEVI, pues entonces va a subir el precio. ¿Me entiendes? Entonces, son de las cosas que la gente no ve. Por eso a mí no me gustó el tema de hacer esa toma de posesión en el Trato Nacional, porque el país no está de fiesta y va a estar menos de fiesta después de la toma de posesión. Entonces, hacer eso podría verse como una burla a un pueblo que está cansado de maltratos. Este pueblo ha sido muy maltratado por los gobiernos de turno. Fíjate que comencé diciéndote que quien cambió el modelo económico fue Leonel, no fue Luis. Sí, estoy consciente. Pero Luis, estoy consciente pero Luis es un empresario. Sí. Y como empresario no le importa, porque si a él le suben los costos, él transfiere el costo adicional al precio de venta. Y si su producto es inelástico, no le importa, él va a seguir vendiendo igual, porque tú como quieras me lo vas a comprar, porque lo necesitas. Sí. Yo no por Ahora, necesidad te lo voy a comprar. Por necesidad. No por gusto ni por lujo, fiado, sino por una necesidad. Por necesidad. ¿Tú entiendes? Ahora, si es un producto elástico, bueno, pues espérate, déjame yo no tengo por qué comprar un carro ahora, yo mejor me compro una bicicleta, ¿me entiendes? Y como quiera lo que yo estoy buscando es un servicio de transporte, Sí. ¿me entiendes? Me voy a transportar en una bicicleta. Hay cosas que no pueden esperar. Exactamente, pero eso lo hace un buen mayordomo, una persona que tiene criterio, que se arropa donde la sábana le da, que usa correctamente su tarjeta de crédito. Y por eso yo te decía ahorita por WhatsApp, señores, las finanzas personales hay que administrarla bien. Hay que cuidarla. Evitemos las deudas que no son necesarias, evitemos los lujos que no son necesarios. Muy buen y atinado llamado, Julián. Sí, pero independientemente de eso, fíjate que si todos nos acogemos a esa posibilidad, también se reduce el consumo. Y si se reduce el consumo, se reduce la venta de las empresas. Y si se reduce la venta de las empresas, entonces los empleados que trabajan en esas empresas se ven amenazados. Pero, como quiera yo están amenazados porque tú mejor que nadie sabe lo que viene. Es que tenemos un problema mucho mayor de ahí. Inteligencia artificial. Ese es el problema. Ese es otro problema. Los Rana, ellos están gozando con ese mamotreto del horario y de... Le van a dar la madre. Pregúntale, excusa que te interrumpa, Julián. Señores, verifiquen en países desarrollados. Miren, Tesla ha despedido cientos de empleados porque robots están sustituyéndolo. Eso es así. Tesla, una de las marcas más grandes de automotriz eléctrico, de Elon Musk, el hombre más rico según la revista Forbes del mundo. Chequen bien por dónde viene la situación. No, y otra cosa más, Joel, el problema es todavía mayor. ¿Sabes por qué? Porque hay aparentemente, y la gente puede verlo como un tema de teoría conspirativa y cosas así, pero desde que se hizo el último foro económico mundial en Davos, pues allí los temas fundamentales, uno de ellos fue la inteligencia artificial y el otro fue el tema de la fake news, porque se quiere tapar la boca del comunicador independiente. Sí. Eso va a ser una utopía. ¿Verdad? Exacto. Y aquí de una vez que teníamos el otro día la ley del DNI. Pero también, ¿qué tenemos hace 2 días nosotros aquí? Esa cuestión que se hizo de la semana recortada, la prueba piloto. El plan piloto. El plan piloto. Pero tú sabes qué pasa con eso, además del teletrabajo.
¿eh? Que cuando hay teletrabajo y tú tienes una fábrica donde tú tienes, digamos que, oficinas que ocupan 200 metros cuadrados y quizás tú tienes ahí, yo no sé cuánto cubículos, y de repente el 20% o el 30% se va a trabajar desde su casa. Bueno, Ese espacio vacío que está ahí, bueno, ¿quién lo va a ocupar? bueno. Van a ser, oye, van a ser robots. Te deberá, Julián. La gente. Ya para ir recogiendo, Julián, Sí, sí, sí. según, Perfecto. según tus pronósticos, que ni es dueño de la verdad usted, ni yo tampoco. Eso es Y correcto. también estamos sujetos a críticas, aclaramientos, a consejos, a sugerencias. Julián, según su pronóstico, ¿qué espera usted después del 16 de agosto con relación a esta visita del Fondo Monetario Internacional? ¿Y cuál es la posible respuesta, consecuencia y reacción del pueblo dominicano ante esta posible situación de más impuestos, represión tributaria y perjudicar al consumidor final que somos nosotros? ¿Cuál es la respuesta que usted cree que se pueda desencadenar? Mira, O posible Joel, respuesta. hay dos escenarios. Sí, Hay dos escenario. escenarios. Un escenario de legitimidad total del proceso electoral, que no es el que tenemos. Porque hay un porcentaje que no votó, importante, la mitad no votó de la población, y de los que votaron, ¿verdad? Hay un porcentaje que votó en contra. Sí. Es decir, que estamos gobernando con 30% aproximadamente, ¿verdad? Por lo tanto, hay un tema de legitimidad. Fíjate que el presidente, antes de una vez comenzó que quería hacer una cumbre, porque, claro, quería hacer una cumbre y tuvo que barajarla. Yo no sé cómo se salió debajo de la patana Leonel, pero estaban toditos en eso. No, ¿Tú entiendes? es Porque que Lionel sabe que no se puede meter en ese gancho, hermano. Sí, pero el Código Penal favorece a todo el mundo con los 20 años de Sí, prescripción, pero ese no es el tema. ahí estamos metidos, Ah, ahí pero es estamos que esto es agachados. un tema, esto es un tema de Es negociaciones. verdad, ¿Tú entiendes? es verdad. Y mientras tanto yo no voy, pero el hijo mío puede Sí, ir. sí, claro. Y entonces, ¿qué? O sea, ¿qué te quiero Ya es un decir? representante. Claro que sí. Pero aquí la pregunta tuya tiene el escenario de partiendo de una legitimidad. Yo creo mucho en la palabra de Dios y en la Biblia. Y la misma Biblia te dice a ti que cuando las leyes son Ay, injustas, Pipo. los pueblos se rebelan. Entonces, la naturaleza humana que busca la sobrevivencia no se va a suicidar colectivamente, sencillamente porque hay que cumplir con una ley que no puedo cumplir, no porque no quiera, sino porque no puedo. ¿Me entiendes? Si tú que, por ejemplo, pasaste 20 años ahorrando con un préstamo hipotecario para tener tu casa, ahora se antojan decir que no, que eso vale mucho más, que tú tienes que pagar un impuesto, que no, tú no tienes cuarto ni para comer, y te van a ir a quitar tu casa, ¿qué tú haces? Bueno, A mí hay que matarme, coño, que te duré 20 años pagando esto. esto está jodón, esta vaina. Entonces, ¿qué pasa? Óyeme una cosa. Yo creo que el político filósofo David Thoreau, que imitó, yo no sé quién imitó a quién, si fue Mahatma Gandhi, que imitó el mismo Martin Luther King, fueron personajes de la historia que usted puede consultar. Pero a la gente no le gusta el término, pero la desobediencia a una ley que se considera injusta, yo creo que va a ser la salida que va a tener que usar el pueblo en dado caso de que se quiera abusar de él. Y eso no significa hacer marchas. Oye, no significa hacer marchas, ni huelga, no, 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 no. Los días 10 que hay que pagar, nadie paga. ¿Y entonces qué? ¿Me entiendes? Ahora, eso es peligrosísimo, sobre todo decirlo en los medios, Sí. porque se pudiera ver como que uno está promoviendo cosas que no Ajá, son. ¿y ellos? ¿Qué están promoviendo ellos? No, pero estamos analizando porque yo no puedo venir aquí a decirle a la gente no paguen impuestos. Déjame, ¿Tú Julián, entiendes? Pero, déjame tomar un poquito de agua que me lo solicitó Esperanza Pinales. Aquí yo tengo mi poquito de agua, Esperanza. Ajógate ahí.
Bueno, pero mira ya, porque yo sé que la gente se harta de oírme la boca a mí. Eh, pero creo que por ahí anda la cosa. Hacer desórdenes, eso no aplica. No, no, jamás, Marcha, no. Nosotros, puede haber una Julián, marcha, porque nosotros la nos marcha es sujetamos importante. a lo que dice la Constitución. Lo que la Constitución me Claro, permite, yo lo puedo hacer. claro. Una marcha pacífica, yo creo que la gente la puede hacer. Pero no te olvides de algo. Hubo un momento en que el mismo Joaquín Balaguer, había, no sé qué problema era que había, que estaban haciendo huelgas y cosas. Creo que era por la gasolina, y el petróleo había subido, no me acuerdo bien. Y hubo que hacer un ajuste en la gasolina que a la gente no le gustó y salió a la calle la gente a protestar. Y a Balaguer lo entrevistaron y Balaguer dijo, bueno, yo también estoy en huelga. O sea, y lo dijo en estos días Abinader. Abinader le preguntaron en estos días, en una de las semanales, y él dijo, no, pero es que la gente aquí, el día que la gente aquí no protesta por algo, yo me preocupo porque algo malo está pasando. O sea, yo no creo que se vaya a salir a reprimir a una marcha pacífica, honestamente. Bueno, Pero tampoco creo que va a solucionar ningún hermano, problema. esta gente dan pato. Porque si tú no le das a la gente por donde le duele, la gente no reacciona. Y una marcha no le duele, ni dos marchas le duele tampoco. Gracias, Julián.